Naciones. Proclamando al mundo la verdad. Iglesia desde el mar. Alégrense las naciones. Dios los bendiga, hermanos. Estamos en su programa Alégrense las Naciones. Es para mí un honor este día seguir en nuestras enseñanzas, en nuestro recorrido por el estudio de la Biblia. Y especialmente estamos en nuestra 8ª entrega de la serie de programas Cómo se formó la Biblia. Un recorrido donde estudiaremos todo lo que es el canon bíblico, estudiaremos desde los principios de la escritura, cómo se formó. Ya estudiamos un poco los jeroglíficos de la escritura cuneiforme, que son dos de las escrituras más antiguas que se han encontrado, que aún los estudiosos se debaten de cuál es más antigua de las dos. Pero también estudiamos un poco cómo estas escrituras en base a pictogramas y dioramas después se convirtió en una escritura alfabética. Presuntamente se cree que fue en el Sinaí, en la península del Sinaí, donde algunos se debaten entre si fueron los moabitas, los fenicios, y algunos han sugerido que fueron los israelitas, el mismo José, el que tomó los jeroglíficos egipcios y lo transformó en un sistema alfabético de 22 consonantes. Este alfabeto se conoce como alfabeto proto-sinaítico. Y como le digo, unos creen que fueron los moabitas, algunos creen que después los fenicios tomaron esto y lo transformaron, lo mejoraron y lo distribuyeron por toda la zona donde se encuentra Palestina y el norte de Palestina y aún algunos países árabes. Pero también enseñamos en las clases anteriores que posiblemente también muchos creen que pudo haber sido José y luego Moisés, conocedores de los estudios egipcios, los que transformaron los jeroglíficos en un alfabeto de 22 consonantes, que después se transformó en lo que conocemos como el paleo-hebreo. Hemos visto que hay una similitud entre las raíces del paleo-hebreo con las raíces del alfabeto fenicio y del alfabeto arameo. Se parecen mucho. Ya estudiamos la estela de el rey Moab, Mesa, que escribió una estela que se llama la estela de Mesa, que fue encontrada en Moab y la estudiamos en la clase pasada. Este día pues seguiremos en nuestro estudio de las piedras, de cómo las piedras nos hablan y nos dicen que la historia bíblica es verdadera, y hoy seguiremos con el estudio de la estela de Tel Dan, que se cree en este caso que fue el rey Hazael el que escribió esta estela muy importante, muy maravillosa, en la cual vamos a estudiar ahorita y vamos a comparar la historia del rey Mesa con la historia bíblica. ¿Qué nos dice la Biblia de la veracidad de esta estela? Vamos a pasar a nuestras diapositivas para poder hacer este análisis. Bueno, habíamos estudiado la estela de Mesa, que fue encontrada en 1868. Esta fue la estela de Mesa encontrada en Moab, que ya la analizamos en la entrega pasada. Ahora tenemos la estela de Tel Dan, que fue escrita por el rey Hazael de Siria. Esta estela fue encontrada entre 1993 y 1994 en lo que se conoce como Tel Dan. Ahí miramos más o menos dónde es la ubicación, encontrada al norte de Palestina.
Bueno, aquí la tenemos. Está escrita en paleo hebreo, que en este caso diríamos que esta estela debe haber sido escrita en el idioma arameo. Por eso decimos que el paleo hebreo es un tronco común tanto del arameo, del fenicio y del moabita y de algunos idiomas que están en la zona. Miremos aquí qué fue lo que encontramos aquí. El nombre de la casa de David. ¿Por qué es importante que se haya encontrado el nombre de la casa de David? Porque, como sabemos, hay muchos detractores de las escrituras que dicen que no existió David y que el pueblo de Israel es un pueblo que se vino a formar mucho tiempo después. Pues aquí en esta estela, que es una estela bastante antigua, encontramos el nombre de la casa de David. Así como en la estela de el rey Mesa también se encuentra el nombre de la casa de David. Esto es muy interesante. Aquí tenemos la Bet, la Yod, la Tab, la Dalet. Aquí tenemos Bab y nuevamente la Dalet. Entonces aquí tenemos Bet David. Esto es, acuérdense que el alfabeto protohebreo es un alfabeto que solo incluye las consonantes. Y Bet es casa y aquí tenemos la palabra David. Es muy interesante, muy maravilloso. Ahora miraremos los que dicen estas letras que se encuentran en la estela. Si ustedes miran aquí, miran 13 líneas. Vamos a ver qué dice cada una de estas líneas. Fíjense que la primera línea dice, hizo un tratado. Él, mi padre, salió contra él cuando él estaba peleando en Abel. Importante porque esta Abel era una ubicación. Y mi padre descansó, fue a sus ancestros, ahora el rey de Israel entró. Interesante también. Anteriormente en la tierra de mi padre, pero Hadad me coronó a mí mismo rey. Fíjense bien, dice, y Hadad fue antes que yo, y yo salí de los 7. De mi reino degollé a 70 reyes que utilizaban miles de carros y miles de jinetes. Yo maté a Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y yo maté a Ocosías, hijo de Joram, rey de la casa de David. Aquí antes de mencionar la casa de David. Y puse sus ciudades en ruinas, las ciudades de su tierra en desolación. Interesante porque menciona a Joram, menciona a Ocosías, menciona la casa de David. También dice otras, y trastornar todas sus ciudades. Y Jehú reinó sobre Israel, asedió sobre. Entonces aquí encontramos una serie de nombres que son interesantes porque esto prueba la veracidad de las escrituras. Menciona a Hadad, y lo vamos a verificar si este nombre se encuentra en la Biblia. Menciona a Joram, hijo de Acab, interesante. Menciona a Ocosías, hijo de Joram, se imagina cuántos nombres, y menciona a Jehú. Entonces se imagina, tenemos a Hadad, Joram, Acab, Ocosías, el otro Joram y Jehú. Hay dos Joram porque un Joram es de Israel y otro Joram es de Judá. Y entonces miramos una serie de nombres maravillosos que confirman la veracidad de las escrituras. Claro, la estela de Mesa es una estela que es vista desde el punto de vista de un rey pagano, de Hazael, y las escrituras son desde el punto de vista de Dios, y siempre vamos a encontrar algunas diferencias en los relatos, pero bonito es que podamos encontrar estos nombres que muchos detractores de la Biblia dicen que la Biblia es una historia de cuentos, pero no, en esta estela se encuentran todos estos nombres. ¿Se recuerdan ustedes
que ¿de dónde viene toda esta estela y todos estos pleitos? ¿Se recuerdan ustedes que Dios le levantó enemigos a Salomón? ¿Por qué? Porque Salomón se había retirado de las cosas de Dios, le había dado la espalda a Dios, y dice la Biblia, lo vimos en las clases anteriores, que le levantó a Rezón en Siria, levantó a Jeroboam adentro de Israel, le levantó a Hadad en Edom y le levantó un cambio de Faraón en ¿cómo es que se llama? En Egipto, y empezó a reinar Sisac, de una nueva dinastía, que es el mismo Shenshop. Entonces, estos enemigos Dios se los levanta, pero tenemos a este importante para estudiar la estela de Mesa, que es Rezón. Entonces, Rezón se lo levanta en el norte, en Siria. No confundamos a Siria con Asiria, son diferentes. Asiria fue un imperio muy grande, mientras que Siria fue un imperio un poco más, no llegó a ser un imperio, sino que una nación que estuvo muchas veces en conflicto contra Israel y llegó a gobernar algunos sectores de Israel. Bueno, entonces Dios levanta a Rezón. Acuérdense que en el tiempo de David, toda esta de Siria estaba gobernado por los judíos. David llegó a gobernar todas estas ciudades, y eso lo vimos en los programas anteriores. Y Rezón, pues Dios lo levanta por el pecado de Salomón. Pues de aquí miramos a Jeroboam. Recuérdense, Jeroboam reinó en el norte de Israel y Rehoboam, el hijo de Salomón, reinó en el sur, en Judá. Esto fue cuando se dividió también el territorio de Israel en la casa de Efraín, el reino de Israel, y la casa de Judá, con sede, con su capital en Jerusalén. Ahí lo pueden ver en el mapa. Aquí veremos un mapa donde nos muestra los mismos, el reino del sur y el reino del norte, y una serie de reyes que gobernaron en el norte y en el sur. El reino del norte lo empezó con Jeroboam y termina con Oseas. Y el reino del sur empieza con Roboam y termina con Sedequías, que fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces son los dos reinos en los cuales se divide Israel. Ahora, volvamos. En la estela de Dan hay en la primera línea, dice que hizo un tratado. Vamos a ver aquí la primera alianza que se hizo y fue entre Asa y Ben-Hadad I. Habíamos hablado que también después vamos a ver otra alianza que es entre Ben-Hadad II y Acab. Pero ahorita podemos ver nosotros en Primera de Reyes 15 y 18 la genealogía de este Ben-Hadad I. Y habla de Gesión, que significa visión. Habla de Trabrimón, que significa el tronador, el Dios de Hadad es bueno. Y después Ben-Hadad I. Esta es la genealogía que aparece ahí. Pero como habíamos dicho, el primero de esta genealogía fue Rezón, que significa príncipe. Algunos creen que es el mismo Gesión y Rezón es el título. Pero algunos lo ponen así: el primero Rezón, después Gesión, después Trabrimón, después Ben-Hadad I, después Ben-Hadad II, que es Hadad-Ezer, después Hazael, siervo de Ben-Hadad II, y por último Ben-Hadad III, que serían todo este linaje de los sirios, que muchas veces pues su capital era Damasco. Vamos a ver esta primera alianza que posiblemente Ben-Hadad I hizo con Asa, y que puede ser la que Hazael se esté refiriendo. Dice así: hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá,
y edificó a Ramá para no dejar a ninguno salir ni entrar, a Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa, rey de Judá, la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió el rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Trabimón, hijo de Gesión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: hay alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí, yo envío un presente de plata y oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad consistió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel, y conquistó Hijón, Dan, Abel-Bet-Maca y toda Cinedret, con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todos Judá sin exceptuar a ninguno, y quitaron de Rama la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Geba de Benjamín y a Mispa. Miren, hay que introducirse en la lectura para poder entender estas estelas y para poder entender la Biblia. Aquí, ¿de qué se está hablando? ¿De por qué esta alianza? Pues habían dos reyes. Era Asa, rey de Judá, en el sur, y Baasa, rey de Israel, en el norte. Pues Baasa, hermano, edificó una fortaleza y ya nadie podía entrar ni salir en la parte norte de Judá. Entonces, Asa, en vez de buscar a Dios, porque acuérdense, Asa hasta este momento había sido un buen rey de Israel, lo vimos en la clase pasada, o sea, había vencido a un ejército de 1 millón de egipcios. Pero en este caso, Asa no busca a Dios, sino que va y busca a Ben-Hadad I. Y le dice: rompe la alianza que tienes con Baasa y haz alianza conmigo. Y en esta alianza le dice que ataque a Baasa. Pues Ben-Hadad acepta. Acuérdense que Asa tomó todo el dinero del templo y aún de la casa real y se la llevó plata y oro. Pues en este caso, Ben-Hadad I acepta y ataca a Baasa en el norte de Israel. Al atacar a Baasa en el norte, entonces ya dejó de edificar la fortaleza y se tuvo que ir a defenderse. Y fue aquí donde Asa reúne al pueblo y va a tomar la madera y la piedra de la fortaleza y se la lleva para edificar una fortaleza a él. ¿Sabían que esto, si ustedes pueden leer la continuación de la historia, molestó a Dios? Envía un profeta, el cual le dice que Dios estaba molesto, y Asa, en vez de arrepentirse, lo que hace es meter al calabozo al profeta. A raíz de esto le pegó una enfermedad en los pies y tampoco buscó a Dios, sino que buscó a los doctores y al final murió. Da lástima porque Asa había sido un buen rey por aproximadamente 40 años, pero al final falló en esto. Pero entonces aquí mirando lo que dice la estela, sí, había un tratado en los reyes anteriores que habían hecho con la dinastía de los Ben-Hadad o con los sirios. Tenemos el segundo pacto. Segundo pacto que también fue esta vez ya no con Ben-Hadad I, sino con Ben-Hadad II. La verdad, los eruditos creen que sí hubo un Ben-Hadad II, algunos dicen que Ben-Hadad I y II es el mismo, pero nosotros creemos por la cantidad de años que había de separación, entonces sí se considera que este Ben-Hadad II es otro y es hijo de Ben-Hadad I. Pues Ben-Hadad II también hace un pacto, nada más que esta vez ya no es con el rey Asa, sino que es con el rey Acab. Miremos qué sucede. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes 21. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió Samaria y la combatió, y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos,
tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, Señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez dijeron, así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y la casa de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Miren, recuerdan que ya Ben-Hadad I ya había hecho una incursión, vamos a ver más adelante que ya había hecho un tratado con Omri y más bien ya había muchos negocios de los sirios en Israel, en el norte. Pero entonces Ben-Hadad aquí sitia a Samaria y le dice a Acab, todo lo que tú tienes es mío. Y Acab consciente en decirle que sí, que todo lo que él tenía era de él. Entonces el rey de Israel, que en este caso era Acab, llamó a todos los ancianos del país y les dijo, entended y ver ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, no le obedezcas, ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad, decida rey mi señor, haré todo lo que me mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Y cuando oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, disponeos, y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y he aquí un profeta vino acá al rey de Israel y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo la entregaré en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? Él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, y todos los hijos de Israel fueron 7,000. Miren qué interesante. Acab estaba casi rendido, pero vienen los ancianos del pueblo y dicen que no entregue a sus hijos y a su familia. Y después viene Dios y le envía un profeta, el cual le dice que va a ganar la batalla. Y miren que Dios es muy especial, porque aún viendo todas estas cosas a Acab, que Dios le ayudó en esta ocasión, Acab no se arrepintió ni volvió su corazón a Dios después de ver cómo Dios lo estaba respaldando para que no destruyeran a Israel. Mire qué hace Acab con estos hombres. Y salieron al mediodía y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. ¿Se imaginan cuánto ejército? Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Ben-Hadad había enviado a quien le dio aviso diciendo, han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo, si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército, y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería, y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los ídolos, causándoles gran estrago. ¿Se imaginan? Dios le da la victoria con poca gente, hermano. Venían 32 reyes contra Israel, y Acab logra derrotarlos con los príncipes de las provincias. Pero aún con estas victorias, Acab no rinde su corazón a Dios. Sigamos. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido.
Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos, y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en el campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. ¿Te imaginas? Entonces los consejeros de Ben-Hadad II le dijeron, no hombre, es que el Dios de ellos es el Dios de los montes, mejor peleemos en el valle. Pasando un año, Ben-Hadad pasó revista a los ejércitos de los sirios y vino a Afer para pelear contra Israel. Si usted se fija en la Biblia, no hace diferencia entre Ben-Hadad I y Ben-Hadad II. Aún no hace diferencia en Ben-Hadad III, sobrepone Ben-Hadad. Pero por las diferencias en los tiempos, porque Omri estuvo en el tiempo de Ben-Hadad I, Acab se cree que fue en el tiempo de Ben-Hadad II. Y vamos a ver que el hijo de Acab en el tiempo de Asael. Entonces, bueno, Ben-Hadad se fortalece y va contra Israel. Los hijos de Israel también fueron inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Imagínense qué ejército. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dicho Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron a los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Los demás fueron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Dios les da una victoria nuevamente, hermano. Un ejército pequeño destruía un gran ejército que llenaba la tierra. Y entonces Ben-Hadad sale y se esconde, Ben-Hadad II. Entonces sus siervos dijeron, he aquí hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora silicio en nuestro lomo y soga en nuestro cuello y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Aunque un rey de Israel como Acab eran malos, la gente sabía que debido a que tenían por lo menos un poco de temor a Dios, eran reyes un poco clementes. Entonces dijeron ellos, vayamos a ver si nos perdonan. Ciñeron pues sus lomos con silicio y sogas a sus cuellos y vinieron al rey de Israel y dijeron, tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, si él vive aún, mi hermano es. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo, id y traerle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en un carro y le dijo, Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. O sea, recuérdense que Ben-Hadad I había sometido a Omri. Entonces es por eso que él dice, mi padre, las ciudades que mi padre te tomó. Acuérdense que Ben-Hadad había tomado, aún Ben-Hadad I había derrotado a Baasa. Luego llegó Omri, también fue súbdito de Ben-Hadad I, pero él le dice, las ciudades que mi padre te tomó. Esto se lo dice Ben-Hadad a Acab. Entonces por eso consideramos que este es un Ben-Hadad II, hijo de Ben-Hadad I. Y le dice Ben-Hadad II que le va a restituir todas las ciudades que su padre le había tomado. Y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Aquí es interesante porque quiere decir que Ben-Hadad I, ¿se acuerdan que atacó a Israel? Entonces Ben-Hadad I hizo plazas en Samaria donde mercadeaba. Y entonces ahora Ben-Hadad II le dice a Acab que él haga lo mismo y que haga plazas allá en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Sí,
interesante, y aquí es donde se hace este pacto entre Acab y Ben-Hadad II, que tampoco no le gustó al Señor. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle, y él le dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, aquí que cuando te apartes de mí te herirá un león. Y cuando se apartó de él, lo encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en camino, y se disfrazó poniéndole una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre, diciéndome: guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras su siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era uno de los profetas, y le dijo, el profeta: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano del hombre de mi anatema, tu vida será por la tuya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. Aquí lo que hace el profeta es, podríamos llamarle tal vez una pantomima, donde se disfraza, y así como se acuerdan cuando Natán llegó a David diciéndole, hablándole de que había un hombre que tenía una sola ovejita y se la mataron para hacer un gran banquete, otro que tenía una gran cantidad de rebaños. Y David dijo que el hombre envió juicio sobre ese hombre que le había quitado la ovejita a esta persona. Y le dijo a Natán: bueno, este juicio es para ti. O sea que David mismo pronunció juicio sobre él. Pues en este es el mismo caso. O sea, hizo que el rey Acab pronunciara juicio, y este juicio le cayó a él mismo. ¿Por qué le sucedió esto? Porque él desobedeció. Dios le había dado la victoria y él tenía que acabar con sus enemigos, pero dejó que Ben-Hadad II viviera, y esto molestó mucho a Dios, y le dijo que su vida iba a ser por la de él. O sea, estaba pronunciando una sentencia de muerte sobre Acab. Entonces Acab se fue triste y enojado a su casa. Fíjense que este Ben-Hadad II también se le llama, algunos le llaman Hadad-Ezer. Hadad-Ezer, también conocido como Hadad-Idre, y también Bar-Hadad o Ben-Hadad II, fue el rey de Aram, Damasco, en tiempos de la batalla de Carcar en contra del rey asirio Salmanasar III en el 853 a.C. Él e Iruneni de Ana encabezaron una coalición de 11 reyes que incluía a Acab, rey de Israel, y Indubu, el árabe. ¿De dónde sacan esto? Porque vamos a ver más adelante una estela donde Salmanasar III en el 853 habla de una coalición en el cual estaba Hadad-Ezer, que es el mismo Ben-Hadad II, y también habla de Acab, y estos dos, esta coalición de reyes, le hicieron guerra al rey asirio Salmanasar III cuando él trató de conquistar Damasco. En esa estela vamos a ver que Salmanasar III dice que él derrotó a esta coalición de reyes, en el cual también estaba el rey de Israel Acab. Pero la resistencia fue tan fuerte que hicieron todos estos reyes que parece que el rey de Asiria tuvo que regresarse, aunque él los derrotó, pero regresó, y eso fue algo que Dios hizo para darle tiempo a Israel a arrepentirse. Y el rey, porque los asirios ya tomaron Israel unos años después. Recuérdense que ya Dios les dio algunos tiempos de gracia después de Acab, donde ya fueron llevados cautivos los israelitas. Pues en esta estela que también vamos a ver más adelante, Salmanasar III le llama Hadad-Ezer.
y se conoce como el mismo Ben-Hadad II. Si ustedes miran aquí, fecha de muerte, 842, padre Ben-Hadad I, sucesor Hazael, predecesor Ben-Hadad I. Hijos lo pone Hazael, pero vamos a ver que la Biblia dice, no dice que Hazael fuera hijo de Ben-Hadad, aunque hay posibilidad que fuera un hijo y al mismo tiempo fuera siervo de él. Ya vamos a ver esa historia también. Y nieto Ben-Hadad III. Interesante para que vayan, estas cosas tienen que apuntarlas porque para que las vayan asimilando y no se les vayan a olvidar. Entonces, el Hadad Ezer sería el mismo Ben-Hadad II. Bueno, ¿qué podemos resumir un poquito aquí? Tenemos los reyes sirios, Rezón, Hesión, Tabrimón y Ben-Hadad I en el 912 al 870. ¿Qué podemos decir de Ben-Hadad I? Que se alió con Baasa, rey de Israel, pero Asa, rey de Judá, lo convence de que rompa la alianza y ataque a Israel. Eso lo leímos en 1 Reyes 15-18. Ben-Hadad I también indujo a Onri a admitir firmas comerciales arameas en Samaria. Eso lo leímos hace poco. Estos territorios tomados por Ben-Hadad I fueron devueltos a Acab por Ben-Hadad II después de ser derrotado por Acab con la ayuda de Dios. Bueno, aquí miramos nuevamente la genealogía: Rezón, Hesión, Tabrimón, Ben-Hadad I, Ben-Hadad II, que es Hadad Ezer, Hazael y Ben-Hadad III. Fíjense que aquí tenemos una genealogía, ya la conocemos. Aquí tenemos a David, Salomón es rey, después Roboán se casa con Maca, que era hija de Absalón, esto lo vimos en el programa pasado. Tiene a Abías, rey malo, todos estos son malos, los que tienen flechitas son reyes buenos. Tienen a Asa, que fue un buen rey, como les dije, en los primeros 40 años. Asa le da el tesoro del templo y el tesoro del palacio a Ben-Hadad I de Siria para que haga guerra contra Baasa y logra pues quitarse ese asedio que Baasa tenía contra Asa. Fíjense que Asa hizo buenas cosas. Una de las cosas buenas lo podemos leer en 1 Reyes 15-13. Dice así: también privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y quemó junto al torrente de Cedrón. Maaca, que era descendiente de Absalón, fíjense bien, la genealogía de Absalón se unió con la genealogía de Salomón y tienen a un hijo que se llama Asa. Pues Asa, hermano, no le da la dignidad a Maaca de ser reina madre porque ella había erigido un ídolo de acera. Entonces la hizo a un lado, no la mató, pero sí le quitó todo poder. Asa empezó bien, hizo muchas cosas y Dios estuvo con él. Lastimosamente a Dios no le gustó esa alianza que hizo con Ben-Hadad I. Entonces aquí tenemos esa alianza entre Asa y Ben-Hadad I, es la primera. Esto lo podemos ver en 2 de Crónicas 16:4, que leímos una parte. Y Ben-Hadad II atendió al rey Asa y envió a los capitanes de su ejército contra la ciudad de Israel y atacaron Gihón, Dan, Abelamín y todas las ciudades de Neftalí. Estas fueron las ciudades que tomó Ben-Hadad I, que Ben-Hadad II le devolvió a Acab, ciudades del norte de Israel. Onri también pues se sometió ante Ben-Hadad I. Fíjense que Onri, quiero hablar un poco de él, es un rey malo, creo que fue de los reyes más malos que tuvo Israel, solo Acab le ganó. Política exterior de Onri. Cuando Onri llegó al trono, hacía casi 50 años que Israel había estado inmerso en luchas casi continuas y en disputas fronterizas, especialmente con Judá. En el pasado más reciente, sin embargo, los arameos plantearon la amenaza más seria.
Ben-Hadad de Damasco había invadido y ocupado Galilea y partes de Transjordania, 1 de Reyes 15, 18, 21. Omri trabajó para reducir las amenazas exteriores. Aunque el origen de Omri estaba en el ejército, su fuerza como rey radicaba en sus acciones diplomáticas. No se centró en la actividad militar, sino en desarrollar tratados y alianzas y asegurar las fronteras por medios pacíficos. Según 1 de Reyes 20:34, Omri hizo concesiones a los arameos, tal vez dándoles una parte de su territorio y permitiéndoles mantener una presencia comercial en Samaria. No obstante, la mayor parte de las alianzas de Omri se sellaron con matrimonios. La alianza clave que estableció Omri fue con los fenicios, asegurada mediante el matrimonio de su hijo Acab, el príncipe heredero, con la princesa Tibia Jezabel, hija de Baal. La segunda alianza matrimonial, iniciada probablemente también por Omri, fue la que se produjo entre su nieta o hija Atalía y el príncipe heredero de Judá, Joram, el hijo del rey Josafat. Estas dos alianzas redujeron en gran medida las amenazas exteriores y aseguraron las fronteras de Israel, además de permitir la asignación de recursos importantes para los proyectos de construcción. Miren qué interesante esto que está en el diccionario del Antiguo Testamento, que Omri era político. Fíjese, primero, pues sigue con el tratado con Ben-Hadad y permite que hayan firmas comerciales en Israel. También hace pactos con los fenicios y hace que su hijo Acab se case con Jezabel, con la princesa Jezabel. Y también una descendiente de Acab, Atalía, la hija de Jezabel, hacen que se case con el hijo de Josafat, que es Joram. Triste, la verdad, como Josafat dejó que su hijo se casara con esta mujer Atalía, que vamos a ver más adelante que hace desastres. Y esa Atalía es la única mujer que se encuentra entre los reyes de Judá. Búsquelo, revíselo, para que son cosas que usted debe saber, que hubo una reina que se llamó Atalía, que fue un poco después, pero que hizo una gran matanza. Entonces, y todo esto, muchos piensan que es por las negociaciones de Omri que se llevaron a cabo. Bueno, aquí volvemos, miramos al reino dividido, Saúl, David, Salomón, y después cómo se divide entre Israel del norte con Jeroboam y las tribus del sur, que era Judá y Benjamín, con Roboam. En el tiempo, ¿quién estaba en este tiempo? Ben-Hadad I como rey de los sirios, y ya empezaba a oírse hablar del profeta Elías. ¿Qué más vimos? Ben-Hadad II, del 870 al 842, este rey puede haber sido el rey de Naamán el sirio, porque cuando está enfermo le pide a Hazael, su siervo, que vaya con Eliseo a preguntarle si vivirá. Eliseo llora delante de Hazael al serle revelado que él, Hazael, sería el próximo rey y que haría estrago en Israel. Es interesante que vamos a ver más adelante que este Ben-Hadad II posiblemente es el rey que era el rey de Naamán. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Naamán fue a buscar, lo enviaron a buscar un profeta a Israel, y este le dijo que se zambulliera 7 veces en el río Jordán. Pues interesante que cuando Ben-Hadad II estaba muriendo, él también fue a consultar a un profeta, en este caso a Eliseo, si viviría. Puede ser entonces posible que Naamán le haya contado de los poderes del Dios de Israel. Entonces por eso Ben-Hadad, porque sería raro que Ben-Hadad vaya a buscar un profeta de Israel, siendo él un rey pagano. Ben-Hadad II peleó contra Acab y sitió Samaria. Fue derrotado por Acab en 1 Reyes 21:4, podemos ver la historia, ya la leímos, pero Acab no lo mata. Hace una alianza con Ben-Hadad II para pelear contra Salmanasar III, el mismo año en que se peleó la batalla de Karkar, en la batalla de esta coalición de reyes palestinos y sirios contra el rey de Asiria, Salmanasar III. Acab, después de esa batalla contra Salmanasar III, lucha contra Ben-Hadad II y fue muerto en Ramot de Galad. ¿Se acuerdan que un profeta le había dicho que iba a morir
por haber dejado vivir a Ben-Hadad II, y al final los mismos sirios lo matan. Más tarde, Ben-Hadad II invadió Israel, pero levantó el sitio cuando oyó un rumor de los hititas y los egipcios se acercaban para ayudar a Israel. Esto en 2 de Reyes 6, 24 y 7, 16. Alrededor del 842 a.C., Ben-Hadad fue asesinado por Hazael, quien fue su sucesor y fundador de una nueva dinastía aramea en Damasco. Eso lo podemos ver en 8:15. Es un resumen de más o menos de estas historias, que vamos a ver algunos versículos. Entonces aquí miramos nuevamente lo que habíamos dicho, la alianza entre Asa y Ben-Hadad I, que es el 1 que está aquí. Después tenemos a Ben-Hadad II de Siria, que es el segundo, que hace una alianza con Acab. Ben-Hadad II y Acab hacen una alianza, eso le molestó a Dios, y por haber perdonado a Ben-Hadad II, Acab es sentenciado a muerte, y los mismos sirios lo matan.